Hermanos, la gracia y la paz de nuestro amado Señor Jesucristo abunde en nuestros corazones cada vez más. En el día de hoy vamos a finalizar la serie que hemos considerado La familia, el diseño de Dios. Hoy sería nuestra 10ª y última reunión donde vamos a tratar un tema que también es necesario por causa de lo que hemos estado considerando. Es necesario que nosotros lo conozcamos. Es un tema que es propio para los que estamos casados en Cristo. Es un tema que es propio para aquellos hermanos y hermanas que están procurando establecer una unión matrimonial, ¿cierto? Entonces vamos a mirar algunos aspectos y algunos consejos y una manera de vivir, de comportarnos y de ser y de proceder en este aspecto tan importante que está relacionado con el matrimonio. Recuerde que la palabra en segunda de Pedro 1, 19, 18 y 20 nos dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, la profecía en la palabra no fue traída por intención humana. Los hombres que escribieron la Biblia fueron guiados, llevados por el Espíritu Santo a poder escribir el texto de la palabra, ¿cierto? Entonces nosotros consideramos con ese principio que toda la escritura es útil para nosotros. Nos va a redarguir, nos va a edificar, nos va a exhortar y nos va a enseñar. Y es bueno que nosotros, muy bueno y sano para la iglesia, que la iglesia sea expuesta a lo que dice la palabra en los diferentes ámbitos en la que ella habla, en los diferentes ámbitos en los que nosotros nos desenvolvemos. En relaciones familiares, en relaciones sentimentales, en relaciones laborales incluso. La Biblia habla acerca de nuestras relaciones laborales, cómo deben ser. Entonces es bueno que nosotros nos expongamos a lo que dice la palabra, ¿cierto? Empecemos leyendo un texto, Marcos 10, versículo 9. Voy a leerlo de la Biblia textual, primeramente. Marcos 10, versículo 9. Marcos 10, versículo 9. Dice: por tanto, no separe el hombre lo que Dios unció en un mismo yugo. Así dice la Biblia textual. Entonces ya dijimos en la segunda reunión cuando hablamos del matrimonio, que el matrimonio es cuando, el Señor lo compara como cuando dos animales son enyugados y aran juntos. Entonces aquí es como el hombre y la mujer fueran enyugados para que ellos juntos sirvieran y buscaran al Señor hacia un mismo camino, ¿cierto? Porque cuando las yuntas se ponen sobre los bueyes, ellos aran para que el surco sea derecho, ¿cierto? Un camino recto. Entonces Dios ha dicho, a través del Señor Jesucristo, que el hombre no puede separar lo que Dios mismo juntó en un mismo yugo, ¿cierto? Y ese va a ser nuestro texto base para considerar este tema tan importante que vamos a ver el día de hoy. Decimos antes de comenzar de que hay otra posición, otra escuela diferente a la que nosotros creemos, ¿cierto? Vamos a exponer lo que hemos entendido por la palabra. La Escritura dice que debemos hacer lo mejor que hemos entendido y de acuerdo a que hemos entendido, lo exponemos. Siempre estamos abiertos a recibir mayor luz del Señor. Por tanto, no separe el hombre lo que Dios unció en un mismo yugo. El tema con el cual vamos a terminar la serie de la familia, el diseño de Dios, va a ser consideraciones acerca del divorcio en la palabra de Dios. Vamos a mirar qué ha dicho Dios a través de los profetas, de los apóstoles y del propio Señor Jesucristo acerca de este tema tan controversial que es el divorcio. ¿Por qué digo controversial? Porque hoy en día los propios pastores de muchas organizaciones religiosas sistemáticas se están divorciando y no están teniendo en cuenta lo que dice la palabra. Nosotros como cristianos bíblicos conservadores en la Biblia debemos someternos al testimonio que ha dado Dios en muchos aspectos y sobre todo tan importante como es el matrimonio. Porque recuerde que el matrimonio entre nosotros es una alegoría de una realidad espiritual muchísimo más alta que es la de Cristo con la iglesia. Y esto también está representado en eso, ¿cierto? Entonces vamos a ir primero
a la ley y al testimonio. Les recomiendo leer el folleto del hermano Gino que se llama Asuntos de Matrimonio y Divorcio. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1. Hicimos este cuadro que vemos acá para mostrar los regímenes que existen en relación con el divorcio. Si pueden ver, está el Antiguo Testamento con el régimen de la ley. Tenemos en el Nuevo Testamento que nos habla y nos explica un aspecto importante del régimen de la ley, que es el régimen ordinario, pero también habla del régimen de excepción. Y por último, la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla del régimen mixto. Ya vamos a empezar a mirar qué son esos regímenes que la Biblia tiene expuesta. Primero, Deuteronomio 24:1, y vamos a utilizar este texto como base para iniciar, porque fue el texto que utilizó el Señor Jesucristo cuando vinieron los fariseos a tentarlo acerca de una pregunta en relación con el divorcio. Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregarás en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregarán en sus manos y la despidiere de su casa o hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Yahvé. Y no has de pervertir la tierra que Yahvé tu Dios te da por heredad. ¿Listo? Entonces, este mandamiento se dio próximo a Israel entrar a la tierra de Canaán, ¿cierto? A partir de este mandamiento, en la historia de Israel, existieron dos rabinos que fueron muy importantes, que fue Hillel y fue Shammai. Y entre ellos había dos tipos de escuela en interpretación de este versículo para poder entender cuál era la cosa indecente por la cual se podía divorciar un hombre de una mujer, ¿cierto? Los israelitas más liberales, como Hillel, empezaron a enseñar que el hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier cosa, ¿cierto? No le gustó cómo quedó el arroz, no le gustó cómo quedó la casa, entonces ellos se divorciaban, ¿cierto? Pero la escuela de Shammai fue una escuela un poco más estricta y Shammai entendió que la única causal de divorcio para el hombre con la mujer era la fornicación. Entonces tenemos dos tipos de escuela que imperaron en Israel en su momento. Una decía, no, se puede divorciar, es lícito repudiarla por cualquier cosa, ¿sí? Y eso era bueno para los israelitas, porque cambiaban de mujer, como cambiar de ropa, ¿cierto? Y eso favorecía más a la carne. Pero Shammai decía, no, yo entiendo que esa palabra cosa indecente es fornicación y es la única causal por la cual el hombre debe divorciarse de la mujer, ¿cierto? La palabra donde dice cosa indecente es la palabra hebrea herbat. Esa palabra la encontramos nosotros nuevamente en Levítico 18 y en Levítico 20, donde dice, no verás la desnudez de tu hermana, no verás la desnudez de tu padre. ¿A qué se refiere ese texto? Pues está hablando de que no tendrás relaciones sexuales ¿con quién? Con su padre o con su hermana. Y sigue la lista. Entonces ya de entrada podemos ver más o menos a qué se está refiriendo la palabra, ¿cierto? En muchas partes del Antiguo Testamento la palabra está referida a actos sexuales, ¿cierto? Entonces, como estaba esa palabra que en algunas partes, algunos rabinos no sabían cómo traducirla, se dieron esos dos tipos de escuela. En esos dos tipos de escuela es cuando los fariseos llegan al Señor Jesucristo para tentarle. Y existían en medio de ellos las dos escuelas, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Incluso se dice que Gamaliel, recuerda, el que instruyó a Pablo, se creía que era nieto de Hillel, de la escuela un poco más laxa, ¿sí?
¿cierto? Entonces, en ese contexto es que se acercan los fariseos al Señor Jesucristo para tentarlo, para preguntarle acerca de que si era lícito dar carta de divorcio a la mujer o no, ¿sí? Entonces, teniendo Deuteronomio como base, que ahorita vamos a volver a ella, vamos entonces al tiempo del Señor Jesús para empezar a descubrir y entender por el Espíritu y la palabra qué dijo el Señor acerca de este tema tan importante, hermanos. Mateo 19, versículo 3. Mateo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, o sea, no es porque quisieran saber, querían era tentarlo. Preguntas, cascaritas para ver si caía y tener de qué acusarlo, por decirlo así. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, mire, por la pregunta que ellos hacen, nosotros entendemos qué entendían ellos en su momento. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces, por esa afirmación entendemos cómo prevaleció la escuela de Hillel. Claro, para la carne no puede prevalecer la escuela de Chamaí. Para la carne prevalece la escuela de Hillel. Entonces, como estaba eso en el ambiente, le preguntan, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? ¿Cierto? Que esa pregunta, esa por cualquier causa, esa parte no la tiene sino Mateo. Porque Marcos cuando habla de ella y Lucas cuando habla de ella no la menciona solo Mateo. Entonces, cuando dice por cualquier causa era precisamente porque ellos creían que por cualquier causa se le podía dar carta de divorcio a la mujer y echarla, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que es por la escuela, ¿cierto? Él respondiendo les dijo, el Señor Jesucristo, a los fariseos en este tema les gustaba más Deuteronomio, no les gustaba tanto Génesis. Y hay veces nosotros hemos visto cristianos que se acercan a la palabra con esa misma intención. Es que le favorece más lo que dice Génesis que lo que dice Deuteronomio, ¿cierto? Y nosotros debemos acercarnos a la palabra con un corazón abierto y entender de que nos favorece toda ella. No hay nada preferido en la Biblia para mí. Toda la Biblia es preferida, ¿sí? Entonces, ellos no les favorecía Génesis por el pecado, ¿cierto? Entonces dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Entonces Génesis 1:27. Entonces, de entrada, remite a los hombres de la ley, porque los fariseos eran estudiosos de la ley. Ellos sabían lo que decía la ley. Entonces le dice, ¿ustedes no habían leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, después de hacerlo, por esto dejará el hombre padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí está citando otra vez Génesis 2, versículo 24. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, cuando el Señor sabía que lo venían a tentar, ¿qué hace el Señor? Le responde con la palabra, ¿sí? Y los manda a Génesis, porque en Génesis entendemos nosotros el propósito del matrimonio. Entendemos la realidad del matrimonio, la pureza del matrimonio. Recuerde que en ese momento el hombre no había caído. ¿Se me entiende? Y el diseño de Dios para el matrimonio, por eso nos remitimos a Génesis 1 y 2, porque el hombre todavía no había entrado pecado en él, ¿cierto? Entonces dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, implícitamente lo que le está diciendo el Señor es, Dios los creó varón y hembra, los enyugó en un mismo yugo, y lo que Dios juntó, ese matrimonio, nadie lo puede separar. Entonces los fariseos, para tratar de acusarle, para tratar de decir que estaba en contra de la ley de Moisés, le dicen, verso 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Qué es eso? Lo que acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1.
¿Qué dijo Moisés? Que el que hallare cosa indecente en una mujer, ¿qué puede hacer? Darle carta de divorcio. Entonces era como si le dijeran, bueno Jesús, usted está diciendo que no hay divorcio, pero Moisés dice que sí. Entonces estaban tratando de acusarlo con eso para decir, míralo, está en contra de la ley de Moisés. Porque usted está diciendo acá que Dios junto en un mismo yugo, nadie lo puede separar. O sea, implícitamente nos está diciendo que no se puede divorciar, pero Moisés dijo que sí. Y para ellos, naturalmente, Moisés tenía muchísimo más peso, porque no creía en las palabras de Jesucristo, ¿cierto? Entonces le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Sí? Entonces, ¿tú cómo dices que no hay que hacerlo cuando Moisés dice que sí hay que dar carta de divorcio? Verso 8. Él les dijo, presta atención, tenemos que entender que aunque toda la palabra es inspirada por Dios, en la Biblia hay concesiones de Dios para con el hombre. ¿Sí me entiendes? Hay cosas que no son la voluntad de Dios, pero por causa del hombre, Dios concede que el hombre haga ciertas cosas. Y esta que vamos a leer es una de ellas. Él le dijo, entonces vamos a leer, va a explicarnos el Señor Jesús por fin. Después de muchos años de tener Deuteronomio, nadie nos había explicado por qué Moisés permitió dar carta de divorcio cuando Dios los juntó en un mismo yugo, en un solo yugo, ¿cierto? Entonces viene el Señor Jesucristo, el que inspiró la ley, a los profetas, a explicarnos y a decirnos por qué en ese momento, en ese tiempo histórico de Israel, Moisés permitió. Porque no dice ni siquiera que fue la voluntad de Dios, dice Moisés permitió. Entonces dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. O sea que esto no se trata de un mandamiento. ¿O sí? No. No es un mandamiento de Dios dado por él a Moisés para que los hombres repudiaran a sus mujeres. Moisés no mandó ni siquiera tampoco. O sea, no es un mandamiento de Dios y no es un mandamiento de Moisés. Porque ellos le preguntan en el verso, ¿por qué mandó Moisés? Y el Señor le aclara, Moisés no mandó, ni Dios mandó. Moisés permitió, cosa diferente. No mandó, permitió. Entonces, primero empieza a aclararlos, que estaban equivocados en eso. Moisés, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Entonces, Moisés había permitido el divorcio como solución a un daño irreparable. Ahora, ¿por qué dice que por la dureza del corazón? Hermanos, cuando entró el pecado en el corazón del hombre, endureció su corazón. A partir de ese momento, el corazón del hombre se volvió otro, ¿cierto? Y entonces le está diciendo el Señor a los fariseos, fue por su corazón duro, por el corazón de los hombres que se endurecieron por causa del pecado. ¿Por qué? Mas al principio no fue así. O sea, en el principio no había un corazón duro. No había necesidad en el principio de hablar de divorcio. En el principio no había necesidad de hablar de recasamiento. Estas cosas no había necesidad de hablárselas a Adán. ¿Sí? Entonces, Moisés lo permitió por la dureza de su corazón, mas al principio no fue así. Porque cuando Dios planeó al hombre, varón y hembra, Él no planeó el repudio, ni el recasamiento, ni el divorcio. Eso apareció por la dureza del corazón del hombre. O sea que en el diseño original de Dios, en el diccionario divino, ese vocabulario no existe. Existe en el vocabulario de los hombres. En el vocabulario divino existe solamente una palabra. Lo que Dios unció al mismo yugo, no lo separa el hombre. Eso es lo que existe en el diccionario divino. Entonces empieza el Señor. Yo veo que el Señor Jesucristo, cuando se enfrentaba a los fariseos, siempre lo que hacía era enseñarles lo que decía la ley y aclararles las malas enseñanzas que ellos traían de lastre durante mucho tiempo, ¿cierto? Entonces aquí le está explicando el sentido de Génesis y el sentido de Deuteronomio, porque ellos no lo entendían. Y gracias a Dios que nos lo explicó para nosotros entenderlo.
Porque quizás también nosotros hubiéramos hecho lo mismo que los fariseos, ¿cierto? Mas al principio no fue así. Verso 9, y vamos a mostrar entonces, en Deuteronomio vimos el régimen de la ley. En el Antiguo Testamento eso es lo que dice la ley. Pero resulta que el Señor Jesucristo, tomando la misma ley, nos muestra el régimen de excepción que había esa ley, ¿cierto? Y nos la va a explicar, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo, y por eso hablamos de régimen de excepción, porque ese salvo es una excepción, excepto, entonces, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, porque es que los fariseos están acostumbrados a eso, a repudiar a su mujer y a cambiar de mujer en todo momento, ¿cierto? Entonces el Señor le dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo, excepto por causa de fornicación y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada, ¿qué? Adultera. Marcos y Lucas vuelven a citar las mismas palabras, pero no citan el régimen de excepción. O sea, ellos nos dicen salvo por fornicación. Solamente dicen que no se pueden dejar, que es el régimen ordinario. Vamos a mirar dónde más lo cita el Señor, en la bienaventuranza del monte, Mateo 5:31. Mateo 5, versículo 31. Entonces el régimen ordinario es el dado por el régimen de la ley, viene dado en Deuteronomio, ¿cierto? El régimen de excepción lo da aquí el Señor Jesucristo, salvo, ¿cierto? El régimen ordinario tiene que ver con el régimen de Deuteronomio. Vamos a mirar. Mateo 5:31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, salvo o excepto, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio, ¿cierto? Entonces aquí estamos entendiendo nosotros las interpretaciones que tenían los rabinos. Y él decía que cosa indecente en Deuteronomio 24 era cualquier cosa. Pero el Señor Jesucristo no está probando la enseñanza de Hillel, porque Él no está diciendo que por cualquier cosa, está diciendo excepto. O sea, no se puede separar. El que se separe de su mujer, salvo si no existe la fornicación, y si la mujer se casa, entra en adulterio, y la persona que se case con ella va a entrar en adulterio. Y el hombre que se deja con su mujer, salvo por fornicación, si se casa, entra en fornicación él y la mujer con que se casa. O sea que cuando hay una separación, hay un divorcio, cuando no hay fornicación, 4 entran en adulterio. ¿Sí lo entendemos? Es un asunto delicado, ¿cierto? Entonces el Señor Jesús no aprueba lo que entendió Hillel acerca de la cosa indecente, ¿cierto? Él más bien está de acuerdo con lo que entendió Chamaí, que era esa cosa indecente, ¿era qué? Fornicación, ¿cierto que sí? Entonces, cuando un matrimonio cristiano se unen y hacen pacto delante del Señor, nada puede separar esa unión, salvo 2 cosas. La muerte, que ahorita lo vamos a leer, que es el régimen ordinario, y la fornicación, porque en la fornicación entra un tercero que hace que el yugo matrimonial pueda romperse, ¿cierto? Son las únicas excepciones en la Biblia. Eso es lo que nosotros hemos creído por la palabra. Y ya vamos a empezar a explicar cuáles son esos aspectos. Vamos a ir a Marcos 10, versículo 11 para ver el régimen ordinario. Es que me quiero separar de mi esposo, es que me quiero separar de mi esposa. Hermano, hermana, ¿por qué se va a separar de su esposo? ¿Por qué se va a separar de tu esposa? Me voy a separar de mi esposo y me voy a separar de mi esposa porque ya no aguanto más vivir con él. ¿Por eso? Sí, ya no aguanto más vivir con él. Okay.
¿Usted ha leído lo que dice la Biblia acerca de la única causal por la cual se puede separar de su esposo? Sí, pero es que ya no podemos seguir. Delicado el asunto. Mateo 5:31. Entonces ahora leamos Marcos 10:11. Leamos el régimen ordinario. ¿Cuál es el régimen ordinario? Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ese es el régimen ordinario. ¿Cuál es el régimen ordinario? Que si un par de esposos se separan por la causal que Dios aprueba como causal para divorcio, si se separan y no existe esa causal, Dios dice que si se vuelve a casar esa persona entra en adulterio. Tanto el hombre como la mujer. Ese es el régimen ordinario, que es citado en Lucas 16, versículo 8. Vamos a leerlo. Lucas 16, versículo 8. Lucas 16, versículo 8. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Otra vez lo mismo, régimen ordinario. Romanos 7, versículo 2. Nuevamente el régimen ordinario. Lucas 16, 18, ese era uno. Y ahora Romanos 7, versículo 2. Otro régimen ordinario que cita ahora Pablo. Romanos 7, versículo 2. Aunque aquí está hablando del señorío que tenía la ley sobre los hombres y cómo el hombre se divorcia de la ley para ser del nuevo marido, el apóstol Pablo coloca un ejemplo de la vida cotidiana. Aunque lo está utilizando como una metáfora para hablar del señorío de la ley, está utilizando un ejemplo de la vida cotidiana, ¿cierto? Romanos 7:2, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere con otro marido, no será adúltera. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo que el régimen ordinario no permite el divorcio, salvo que se muera la persona, uno de los dos cónyuges, ¿cierto? Y si se separan, no habiendo la única causal que Dios acepta, que es fornicación, si se separan de esa manera y el hombre se casa, el hombre entra en adulterio y la mujer que se casó con él entra en adulterio. Y la mujer que se separó de él, no habiendo fornicación o muerte, si se casa, ella entra en adulterio y el hombre que se casó con ella entra en adulterio. 4 participan de adulterio. Y el último texto del régimen ordinario, 1 Corintios 7:10. 1 Corintios 7, versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino ¿quién? El Señor. Aquí cuando se escribe la epístola a los Corintios, años 50, 55, aún no estaba escrita el Evangelio de Marcos. Entonces lo que Pablo va a enseñar acá es por tradición oral que había llegado a él de las enseñanzas de Jesucristo. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Y qué pasa si se separa? Y si se separa, ¿cómo? Quédese sin casar. Aquí no dice divorcio, ojo. O reconcíliese con su marido y el marido no abandone a su mujer. ¿Qué es esto? Régimen ordinario. El régimen ordinario enseña entonces que el hombre y la mujer no se pueden separar. Y si se separa, ¿sí?, reconcíliese con su mujer. Y el marido no abandone a su mujer. Porque la intención del matrimonio es que las personas se unan en una comunión hasta que la muerte los separe. ¿Por qué decimos así? Porque Romanos 7:2 lo dice. Habiendo muerto el marido, entonces la mujer es libre. Entonces por eso se entiende que es hasta que la muerte los separe. Uno de los dos, ¿cierto? O alguien entra en fornicación. ¿Listo? Marcos 10:2. Ahora vamos a leer Marcos 10:2 y ahorita volvemos a Mateo 19, que va a ser el texto base. Marcos 10, versículo 2.
Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Nuevamente la misma escena, pero aquí hay algunos aspectos que vamos a considerar. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Marcos, mire que no dice por cualquier cosa. Solamente dice, ¿es lícito repudiar a su mujer? Porque recuerden, lo que enseña la historia, Papía de Hiriápolis dice que el escriba de Pedro era Marcos. Y que Marcos colocó el evangelio por escrito de lo que Pedro recordaba, ¿cierto? Entonces recordó estas cosas. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos le dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Quiero centrarme en las dos palabras griegas para carta de divorcio y repudio. La palabra griega para carta de divorcio, se van a asombrar cuando se las diga, apostación. Eso es lo que es divorcio. Entonces, como es carta, entonces es grafai apostación, grafé, escrito, carta. Y apostación viene de apostasía. Y la palabra no menos peor, repudiarla es apolisai, viene de apolio. ¿A qué le suena esa palabra apolio? Se parece a Apolión, que significa el destructor, ¿cierto? Entonces el divorcio, la carta de divorcio, las raíces de sus palabras griegas a nosotros nos hablan mucho, porque el diseño de Dios no era ese. Dios no diseñó el matrimonio para que lo hicieran, para que se divorciaran, para que el hombre repudiara a su mujer y su mujer repudiara al hombre. El matrimonio es un diseño de la unión de Cristo con la iglesia, hermano. Y es indisoluble, eso es lo que nosotros hemos entendido. Hemos dicho que estamos abiertos a la luz del Señor, pero hasta el momento lo que hemos entendido es que el matrimonio es indisoluble, salvo por la excepción que da Jesucristo. Y salvo por la muerte, son las únicas maneras que creemos nosotros que un matrimonio bíblico, un matrimonio cristiano puede separarse legítimamente. Y repudiarla. Respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo y él les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y le añadió esta parte que no se le añadió Mateo. ¿Por qué? Porque Marcos se creía que era un evangelio a los gentiles, a los romanos. En cambio, Mateo se entendía que era el evangelio a los judíos. Y esta parte que vamos a leer acá no la dijo Mateo. ¿Por qué? Porque era extraño que en la cultura judía se diera eso. ¿Qué? Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro hombre, comete adulterio. O sea que en la cultura judía eso era extraño que una mujer diera carta de divorcio a un hombre. Por eso Mateo no lo incluye en el testimonio que dio Jesucristo. Pero Marcos sí lo incluye, que lo recordó Pedro. Y como le escribía a los romanos, a los gentiles, en los gentiles era común y era normal el divorcio, tanto de mujer hacia el hombre como del hombre hacia la mujer. Era pan de cada día, ¿cierto? Entonces por eso leímos esta parte para leer este último aspecto. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Volvamos entonces a Mateo 19 y terminemos este aspecto. Mateo 19, ahora vamos a leer el versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo excepcionalmente, excepto por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y es el que se casa con la repudiada adultera. Entonces, hermanos, lo que hemos entendido nosotros acerca de la palabra es, la única causal por la cual un matrimonio cristiano puede separarse legalmente ante Dios es por fornicación. Si no hay fornicación en ese matrimonio,
no se pueden separar. O sea, ellos pueden legalmente divorciarse. Nosotros tuvimos un caso. Un hermano se iba a casar con una hermana. Se habló con los hermanos porque había una percepción de que los hermanos pareciera que no era la voluntad de Dios que los hermanos se unieran en matrimonio. Los ancianos hablaron con los hermanos, se habló con los hermanos para que lo consideraran. Los hermanos no escucharon el consejo de los hermanos, se casaron. Eran creyentes, son creyentes los dos. Son creyentes los dos. ¿Qué pasó? Los hermanos se divorciaron. Duraron unos cuantos meses casados. Se divorciaron porque no se entendían, ¿cierto? Antes de casarse, a los hermanos se les explicó lo que dice la Biblia acerca del matrimonio, ¿cierto? No podía dejar a su mujer porque se unía en un yugo indisoluble delante de Dios. Entonces los hermanos, a los meses, decidieron separarse. Fueron a la notaría y legalmente se divorciaron. Legalmente se divorciaron. ¿Qué pasó? El hermano se volvió a casar con una hermana. A la hermana se le llamó y se le dijo: hermana, este hermano está casado. No, se separó legalmente. Sí, él se separó legalmente, pero Dios no lo ve como separación. Porque la única causal que Dios acepta como causal de divorcio es fornicación. ¿Ustedes se separaron por fornicación? No. ¿Usted le dio carta de divorcio a él por fornicación o ella a usted? No. Entonces, delante de Dios, él sigue casado. Así se haya separado legalmente. Él legalmente puede estar separados, porque él, para volverse a casar, tenía que separarse, porque si no es acusado de bigamia, ¿cierto? Entonces, la hermana tampoco hizo caso lo que dijo la iglesia, lo que los hermanos dijeron, y entró en una relación y se casó con el hermano. ¿Sabe qué pasó? Ella entró en adulterio y él está en adulterio. ¿Por qué? Porque legalmente no se han separado. O sea, legalmente, cuando digo legalmente, es la causal que dice el Señor Jesucristo: salvo por fornicación. ¿Se me entiendes? Mire lo delicado del asunto. Entonces, por eso debemos conocer este tema, hermano. ¿Se me entiende? Para que nosotros entendamos que es un tema completamente serio y es un tema completamente grave, donde un hermano o hermana esté pensando en eso. Ante los ojos del Señor, si ella se vuelve a casar, porque ella no está tampoco legalmente separada delante del Señor, ella también va a entrar en una relación adúltera. La única manera ahorita es que ella le dé carta de divorcio a él, porque ella entró en una relación y fornicó. Que ellos dicen que son matrimonio, pero entró en fornicación, en adulterio, pero aún no se ha dado la carta de divorcio. Esa situación está así. O sea, el asunto es peligroso para la fe, para la maduración del creyente. Entonces, él está en adulterio con ella. ¿Sí me entiende? O sea, que no es un asunto que se pueda tratar a la ligera, hermano. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo el régimen de excepción, excepcionalmente por fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, ¿cierto? Entonces, eso es lo que dice la Escritura, lo que nosotros hemos entendido. Entonces, estos hermanos que se casaron, aunque se casaron ante el Estado, están en adulterio, ¿sí? Porque ellos se separaron legalmente. Ellos fueron a la notaría, legalmente hicieron sus documentos, pero no se separaron por la causal que Dios aprueba como causal para separación, que es la fornicación. ¿Listo? También estuvimos en una iglesia que nos invitaron porque sucedió algo parecido. El hermano se casó con la hermana. La hermana le fue infiel, entró en adulterio. El hermano la perdonó, volvieron, la hermana volvió a caer. Entonces el hermano citó a algunos hermanos y me invitaron a mí a esa reunión. Y entonces en esa reunión leímos la carta de divorcio que el hermano le daba a la hermana. Yo me divorcio de ti, y le da todas las causales, todo lo que dice, por esto y por esto. Y eso naturalmente también tiene que haber un divorcio legal. O sea, tienen que estar las dos vías. Está el divorcio legal y luego el divorcio que Dios aprueba, diciendo, le da una carta de divorcio. ¿Se me entiende?
Era la única manera entonces ahora que el hermano puede volver a entrar en una relación. Y la hermana también, ¿cierto? Entonces, hermano, es un asunto serio. El matrimonio es uno de los asuntos más serios que existe en la palabra, hermano. Cuando un matrimonio llega a ese punto, es precisamente porque no ha entendido quién es Cristo y qué es la iglesia, hermano. Porque son hermanos que quieren satisfacer los deseos carnales. Un hermano espiritual, una hermana espiritual se guarda y trata de guardar lo que dice la palabra en relación con su matrimonio. Y por eso siempre apelamos al Espíritu para que nos ayude. Porque recuerde que es la unión de dos caracteres completamente diferentes, que solamente el Señor puede ayudar, puede unirnos. Así como el Señor nos une como piedras, así el Señor une como piedras los matrimonios. Entonces, cuando un matrimonio hace eso, porque no está viendo al Señor. El Señor está completamente alejado de su corazón y no aman al Señor. Hermano, ¿por qué lo dice? Porque la palabra dice que ama mi palabra guardará. Entonces tendrá temor de hacer aquello que ofenda a su Señor. ¿Qué dice su palabra? Serán una sola carne. 10. Le dijeron sus discípulos. Mire entonces lo que dijeron los discípulos cuando entendieron lo que el Señor enseñó realmente del matrimonio. Como estaban acostumbrados a separarse, a divorciarse por nada, entonces dicen, entendieron lo que Cristo dijo acerca del matrimonio que es indisoluble. Entonces le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Cierto? Ahí vemos cómo permeó esa mala enseñanza, esa cultura, hermano, por haber mal interpretado y tergiversado la palabra. ¿Sí me entiendes? Si es así, no nos vamos a casar porque, o sea, que no nos podemos separar de nuestra esposa sino por fornicación. No, nosotros estamos acostumbrados a divorciarla por cualquier cosa. Claro, entonces se ve que los discípulos entendieron y dijeron, si es así la condición del hombre con su mujer, entonces no conviene casarse, ¿cierto? Entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquello a quienes es dado, o sea, del no casarse. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? O sea, no todos pueden recibir el don, no todos tienen el don de continencia, de querer quedarse soltero por causa del reino de los cielos. Entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues, entonces ahí sabemos que es por los solteros. Hay eunucos, entonces mire cómo está relacionándolo. Aquí los eunucos empieza a hablar al menos en dos partes metafóricamente. Ustedes saben que los eunucos, un aspecto de los eunucos eran aquellos hombres que eran castrados para que ellos cuidaran el harén de los reyes. ¿Sí me entiendes? Entonces el Señor está haciendo la alusión de que un eunuco pues, no puede tener matrimonio, no puede tener una familia porque ha sido castrado. Entonces utiliza esa figura como metáfora para decirles, pues hay eunucos, por eso dice que no todos se les dio esto, porque efectivamente nosotros no hacemos énfasis en la soltería, en quedarse soltero. O sea, si alguien lo hace, amén, porque el Señor se lo dio, pero el énfasis de la Biblia es el matrimonio, ¿sí? Si a alguien Dios le dio ser soltero, sí, pero el énfasis de la Biblia es el matrimonio, ¿sí? Nosotros no podemos hacer lo que hace el catolicismo romano papista, que ensalza en sobremanera el celibato, cuando la Biblia dice que el que enseña que no se debe casar es doctrina de demonios. ¿Cierto que sí? Entonces ahí está completamente claro. Entonces no es más santo el que está soltero, ni más santo el que está casado. Cada uno de acuerdo a lo que Dios le dio, ¿cierto? Entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. O sea, genéticamente hay personas que tienen impotencia, que tienen problemas para tener una relación marital. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Estos son los que los hombres castran para guardar sus harenes en su tiempo. Y hay eunucos que se hacen a sí mismos. Y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Cierto? Entonces hay eunucos que nacen, hay eunucos que los hombres hacen y hay eunucos que se hacen por causa del reino de los cielos. Deciden en su corazón, tienen el don de Dios, dominio propio, no se casan. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 7, vamos a leerlo. 1 Corintios 7, 1 y leemos el 7 y el 8.
Primera Corintios 7, versículo 1. Mire lo que dice Pablo. En cuanto a las cosas de que me escribiste, o sea que muchas veces las cartas que tenemos nosotros eran preguntas que le hacían la iglesia al apóstol. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y el versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando, ¿cierto? Entonces, aquellos que tienen el don se hacen eunucos por causa del reino de los cielos, ¿cierto? Entonces vamos entendiendo que el Señor Jesucristo aprueba solo una causal de divorcio, legítimo ante Él, que rompe el yugo matrimonial a una tercera persona, fornicación. Si no hay esa causal, la pareja no se puede separar. O sea, puede hacerlo legalmente, pero ante los ojos del Señor no está separado, porque el vínculo que los une todavía existe, hermano. ¿Me entiendes? Y entonces, terminemos con el régimen mixto. ¿Cuál es el régimen mixto? Lo vimos en la reunión anterior, 1 Corintios 7, 12. Ahora Pablo va a hablar acerca de su parecer en el espíritu como una persona que ha alcanzado madurez, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no habló de todos los regímenes, ¿cierto? Solamente habló del régimen ordinario, luego habló del régimen de excepción, ¿cierto que sí? Ahora vamos a mirar el régimen mixto. Porque recuerde que la Escritura dice que el Espíritu Santo nos iba a llevar a toda verdad y el Señor le dijo a los discípulos de que no le iba a decir todas las cosas todavía, sino que más adelante el Espíritu Santo los iba a llevar a toda verdad. Entonces aquí por medio de Pablo complementa lo que es la obra de Dios en ese aspecto. 1 Corintios 7, 12. Y a los demás digo yo, no el Señor. O sea, los que no se cobijan con el régimen ordinario, los que no se cobijan con el régimen de excepción, ni con el régimen de la ley, dice. Y a los demás digo yo, no el Señor. El régimen mixto. ¿Por qué? Si un hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. O sea, que aquí tiene que ver con una relación donde hay hijos ya. ¿Sí me entiendes? Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Y termina el verso 17, en la última colofón. Esto ordeno en todas las iglesias. O sea, que un mandamiento apostólico. ¿Listo? Entonces el régimen mixto es cuando hay una pareja, uno de ellos se vuelve a Jesucristo, ¿cierto? Pero el inconverso, el no creyente, consiente en vivir con ella. Si consiente en vivir con ella, entonces el Señor le dice, el Señor a través del Espíritu por Pablo, no lo abandone. De pronto ese hombre va a ser salvo. O al revés, ¿cierto? De pronto la mujer va a ser salva. Aquí el creyente no debe dar la inicial, no ser el que inicia la separación, sino el inconverso. Porque dice, si el inconverso se quiere separar, ¿qué dice el texto? Sepárese, porque el hermano no está sujeto a servidumbre, ¿cierto? Pero eso tiene que iniciarlo el inconverso. Es el que decide si se quiere separar de la hermana o del hermano, ¿cierto? Y esto es un mandamiento, ¿qué? Apostólico, ¿cierto que sí? Entonces, vimos el régimen ordinario, el régimen de la ley, lo que decía Deuteronomio, el régimen ordinario, no se pueden separar, salvo por el régimen de excepción, que es la fornicación. Y miramos el régimen mixto, donde nos habla de un matrimonio donde hay uno que es creyente y otro que no es creyente. Mire, hermano, lo que dice la Biblia en 1 de Pedro 3, que las mujeres sin una palabra ganarán a sus maridos para Cristo. Entonces, ¿qué sabes tú, oh mujer, que pronto harás salvo a tu marido?
¿Sí me entiende? Pero cuando el inconverso, el no creyente, decide separarse, la hermana entonces o el hermano está libre de separarse. Lo que dice el texto, ¿cierto? Terminemos con este aspecto. Malaquías, capítulo 2, versículo 16. Voy a leerlo primero de Reina y Valera 60, luego lo voy a leer de la Biblia textual. Ya entendiendo el propósito de Dios con el matrimonio, en el corazón de Dios inicialmente, de acuerdo a lo que Dios le dijo a los fariseos, al principio no fue así. Dios no diseñó el matrimonio para divorciarse, ni para recasamiento, ni nada de eso. O sea, no fue la intención original del matrimonio, ¿cierto? Entonces, como la intención de Dios es que el hombre no se separe ni la mujer se divorcie, Dios tiene un sentimiento bien definido en contra del divorcio. Dios lo aborrece. Dios aborrece el repudio y el divorcio. Vamos a leerlo. Malaquías 2:16. Porque Yahvé Elohim de Israel, porque Yahvé Elohim de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. ¿Recuerda lo que leímos ahorita en Mateo? Es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa. Y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Yahvé de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Quiero leerlo de la Biblia de las Américas, ese mismo versículo, verso 16. Dice, porque yo detesto el divorcio. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice Yahvé de los ejércitos. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Desleales con quién? Con la mujer de su juventud. ¿Sí me entiendes? Entonces aquí, cuando dice cubre de iniquidad su vestido, Charles Ridley propone una traducción así: la violencia cubre su vestido. El vestido en el Antiguo Testamento, cuando un hombre le proponía matrimonio a una mujer, voy a colocar un ejemplo para que entiendan: Ruth y Boaz. ¿Usted recuerda cómo le propuso matrimonio Ruth a Boaz? Se acostó en sus pies y extendió su manto sobre él, ¿cierto? Entonces aquí en lo que está diciendo es un símbolo de protección. Entonces ya cuando hay repudio, cuando hay divorcio, la mujer queda desprotegida de aquello que le puede brindar su esposo, ¿cierto? Entonces decimos lo que dice Dios: aborrece el repudio. Dios aborrece el divorcio. No está en el corazón de Dios, está en la dureza del corazón del hombre, hermano. Eso es lo que nosotros hemos entendido acerca del matrimonio, ¿sí? Y terminemos con este aspecto. Génesis 12, versículo 24. Hay una sola causal de divorcio por el cual el hombre y la mujer quedan libres de volverse a casar: fornicación, que es adulterio. ¿Sí? Efectivamente, una persona casada que entra en fornicación adultera. Cuando la fornicación es entre solteros se llama fornicación, porneia, pero cuando hay una intervención de una tercera persona, si uno de los dos está casado, se llama fornicación. Y la Biblia habla de ellos como sinónimos también. Génesis 2, versículo 24. Génesis 2, versículo 24. Ya con esto terminamos. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Recuerda que el Señor Jesucristo en Mateo 19:5 citó este ejemplo, ¿cierto? Los dos serán una sola carne, citando ¿a quién? A Adán y a Eva. Entonces yo entiendo personalmente que Adán no tomó más mujeres para sí por este versículo. Porque si Adán hubiera tomado más mujeres para sí, primero hubiera sido o una hija, o una nieta, o una bisnieta, o una tataranieta. Vivió 930 años, ¿cierto? Pero como el Señor Jesucristo lo pone como ejemplo de la unidad del matrimonio de un hombre y una mujer, sin repudio, sin divorcio, yo creo entonces que Adán no tomó más mujeres. Adán fue monógamo, guardó el matrimonio y la unidad del matrimonio que Dios le dijo.
También porque lo creo, por el versículo capítulo 4 de Génesis, versículo 19. Génesis 4, 19. Hablando de la descendencia de Caín. Mira lo que dice. Y Lamec, este Lamec es el cainita. Este Lamec no es el Lamec setita, es el cainita, el de la línea de Caín. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de otra fue Sila. Vamos a leer lo que dice el comentario exegético explicativo de la Biblia de Jaimeson, Faucet y Bron acerca de ese versículo. Génesis 4, versículo 19, ¿cierto? Mira el comentario que él hace acerca del versículo. 3, 4, 19. 4, 19. 10. Dice, tomó para sí 2 mujeres. Esta es la primera transgresión de la ley del matrimonio en la historia y la práctica de la poligamia, como todas las transgresiones de las instituciones de Dios, ha sido fuente de corrupción y miseria. Y también quiero leer el otro comentario que hace Kel y Delish, el comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento, acerca de ese versículo. Dice, Lamec tomó 2 esposas y así fue el primero en preparar el camino para la poligamia, por la cual el aspecto ético del matrimonio, como había sido ordenado por Dios, fue cambiado en lujuria del ojo y laxivia de la carne. Los nombres de las mujeres son indicios de atracciones sensuales. Ada, la adornada, y Sila, sombreada o campanilleo. Entonces, según Keil y Delish, ellos entienden que solo hasta Lamec se rompió el vínculo de la unión matrimonial. Pareciera que nadie hubiese tomado más de una mujer hasta que vino la descendencia de Caín, Lamec, y tomó 2 mujeres, rompiendo así el diseño de Dios, y de ahí en adelante pues tenemos la historia humana, ¿cierto? Vemos cómo incluso los hombres de Dios en la Biblia también se desviaron por este asunto. Salomón, David tuvo muchas mujeres, pero cuando viene el Señor Jesucristo, vuelve al diseño original de Dios, y entendemos esa realidad con la iglesia, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, estos son aspectos que la Biblia dice acerca del divorcio, ¿sí? Y nosotros como creyentes bíblicos debemos creer lo que dice el Señor. Amén, hermanos. Entonces, con este último compartir, terminamos la serie de la familia, el diseño de Dios, hermano. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que estemos siempre atentos a guardar su palabra, que guarde nuestros corazones de ser desleales con las mujeres de nuestra juventud, y a nuestras hermanas que las guarden de ser desleales con los hombres de su juventud, y guardemos el testimonio de la unidad del matrimonio. Amén.